El Ancasti Podcast. Ayer reapareció la expresidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Volvió a ganar la escena, digamos, ¿no? un rato. Un rato porque después por la noche estuvo Milei Mm, en La Nación Más, en una sí, entrevista que dio a los periodistas Luis Majul, Trebuch y Pablo Rossi, donde, bueno, se despachó con su credo. ¿eh? Y tuvo algunas respuestas para la ex vicepresidenta y expresidenta Cristina Kirchner. ¿Qué vemos acá? Milei vuelve de Europa, de su gira por Europa, de su entrevista con el Papa, fortalecido espiritualmente, reconciliado con el sumo pontífice, pero ratifica esto de que ni la motosierra ni la licuadora se negocian y que sigue adelante en su batalla milenarista, digamos, contra la casta política, que son todos los que no están contra él, los que no están con él, digamos. Los que no están con él son castas. Después usted puede ser cualquier cosa, puede tener cualquier pasado, pero ya basta con cruzar el Jordán y afiliarse, bautizarse Caldo no es casta. en el Los dogma. diputados de Tucumán no son castas. No son castas. Está bien. Scioli no es casta, y así. Dogma Milei. Bueno, pero vuelve de Europa y empieza a sonar la posibilidad, tras la caída de la ley ómnibus, de afianzar una alianza o formalizar una alianza con el PRO Halcón sería, que es el del expresidente Mauricio Macri, de consolidar una alianza que no se sabe bien cuál sería el formato de esa alianza. Se habla de un formato puramente parlamentario, de la suerte de fusión de bloque o de un interbloque, eventualmente el ingreso de algunas figuras al gabinete. No se sabe bien cuál es el formato, pero empieza a sonar esta convergencia, digamos, hacia un lugar, hacia un cuadrante ideológico que sería el de la derecha, con su matiz. En este contexto reaparece la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un escrito de 33 páginas, donde hace todo un análisis, dice Argentina en su tercera crisis de endeudamiento, y hace todo un análisis histórico y por supuesto plantea su posicionamiento. Digamos, contra el dogma Milei y Macri se alza este catecismo, digamos, de la vicepresidenta. Tiene un contenido ideológico y tiene un contenido topográfico, digamos, la ocupación de espacios. Porque la oposición a Milei está muy dispersa, es bastante inconsistente, o no sé si debe ser inconsistente, no logra reunir la potencia para neutralizar el avance de este hombre, que no se detiene ante nada, y en cada momento él inventa nuevas cosas. Por ejemplo, ahora resulta que la mega ley, no importaba que saliera la mega ley. O sea, se han gastado 2 meses en discusiones, en arreglo, de desgaste institucional, y resulta ser que, según dice Milei, el objetivo real era desenmascarar a la casta, que son todos los que se opusieron en el tratamiento en particular de la ley. Lo cual llama la atención porque cuando se aprobó en general recibió la media sanción, digamos, hubo grandes festejos como un gran triunfo. Cuando ocurrió eso, bueno, se señaló por diferentes medios, entre ellos el ANCAT, y bueno, ojo que acá viene el tratamiento en particular, donde ya había habido un significativo retroceso de Milei en su dogma, en esa ley de bases, que es como una suerte de Biblia de libertaria. Había experimentado, digamos, una caída de la mitad de los artículos prácticamente, y eso evidentemente había posicionado, era un signo de fortaleza de los objetores de Milei, oposición dialoguista y oposición dura, que convergieron y la voltearon en la sesión que se produjo el martes siguiente, donde se trató en particular. Se retiró Milei
Y dice, no, en realidad lo que yo quería, y dice, todo esto es una estrategia pensada para trazar una raya. ¿Cuál es esa raya? Están los fieles y los infieles. Están los que están conmigo en este credo, en este dogma libertario, y los que están en contra, que son la casta, que son delincuentes, coimeros, brutos. No ahorra calificativo el señor presidente. Bueno, acá vemos. Bueno, ¿qué quiere que le cuente algo más? Así como A para ver. ir metiéndonos más en el tema. Bueno, habló Javier Milei, habló el presidente de la Nación en una entrevista en Radio La Red. Hoy de nuevo. Hoy de nuevo se refirió, bueno, al conflicto con los gobernadores, que me imagino que algo de esto vamos a hablar, con el gobernador de Córdoba. El gobernador de Córdoba estuvo ayer en La Nación Más, en Sí, una entrevista, sí. ahí pidió, bueno, entre otras cosas, Le había dedicado unas palabras, unas Milei, palabras y demás, y le dijo el gobernador de Córdoba que merecía unas disculpas, digamos, ¿no? Porque bueno, se había referido mal, digamos, los acusó a los gobernadores de traidores y demás. Sí. Bueno, hoy habló Milei, le preguntaron sobre eso. Le dijo que resuelva sus problemas en el psicólogo, el gobernador de Córdoba. El presidente volvió a cuestionar al gobernador de Córdoba y le dijo, él no tengo por qué pedirle disculpas a nadie. Y además se refirió también vio que lo sacó al titular del ANSES, Sí, que era de Giordano. Córdoba. Sí. Porque de Schiaretti. claro que porque la señora del titular del ANSES, de quien era titular del ANSES, era diputada nacional, Sí. y que votó en contra. Bueno, dice que reconoció que lo echó al titular del ANSES porque su esposa votó en contra de las reformas en el Congreso, algo de lo que usted estaba hablando, de la ley ómnibus, y dijo, entre comillas, entrecomillado, digamos, o sea, son palabras del presidente, estaba durmiendo con el enemigo. Claro, y bueno, estaba durmiendo con el enemigo, la esposa de él. Así que bueno. Se llama proyección esto de que lo manda al psicólogo allá arriba. Bueno, hay un mecanismo que se llama proyección, que bueno, podrán hablarlo con mayor solvencia que yo, algún psicólogo o algún psiquiatra. De todas formas, esto se inscribe a este paso, muy oportuno lo que dice Daniel, porque esto se inscribe en la pelea, en el nuevo eje de la pelea, el nuevo formato que adquiere la pelea de Milei. Esta pelea que, repetimos, tiene un fortísimo contenido de orden religioso más que político. Te lo escucha en el reportaje de ayer a Milei y va a ver ahí un hombre que es monofacético. Lo único que habla es de economía. Y el tema político es como que lo subestima, como si fuera una excrescencia execrable de la realidad. En este nuevo escalada, digamos, la pelea, ¿quiénes son los enemigos? Los gobernadores. Acá hay una concepción. Las provincias, administradas por los gobernadores, son parásitos de la nación. Son un gasto y la nación no tiene por qué financiarla. De manera tal que proceden los recortes. El ministro Luis Toto Caputo, se enorgullece de haber alcanzado superávit fiscal en enero. Por supuesto, ese superávit se alcanzó a costa de tener pisado los salarios del sector público y retasearle partida a las provincias, lo cual pone a las provincias en una situación muy crítica, algunas más críticas que las otras, porque se le abre un hueco fiscal importante. Ya digamos, lo que pasaba con ganancias, ¿se acuerdan que había mermado ganancias y que perdían? Bueno, eso ya es historia antigua. Ahora, por la recesión, se ha caído la recaudación del IVA también, se ha caído la recaudación en general, por lo tanto hay menos coparticipación. Se han cortado los aportes del Tesoro Nacional y se han interrumpido, en el caso de Catamarca hasta el 100%, las asignaciones no automáticas, que no son discrecionales. Está mal decirles discrecionales. Son asignaciones que están establecidas por ley o por convenio.
O sea, que no depende de la discreción del Poder Ejecutivo, sino de lo que establecen esas leyes y convenios. Estamos ahí en una zona difusa, en una guerra declarada, donde la herramienta de Milei, ¿se acuerda que se hablaba del látigo y la billetera? Sí. Eran las dos herramientas de domesticación del poder central sobre los subpoderes, digamos, los poderes territoriales. Bueno, Milei ha sacado la billetera y se ha quedado nada más que con el chicote. Y con eso busca la sumisión o la subordinación a su línea política, que, reitero, es sin matices la subordinación, ¿no? O sea, lo que Milei requiere es un salto de fe. Usted tiene que confiar en la infalibilidad del líder. Él nos presenta las propuestas para que se las discuta, para enriquecerla, para ver si del debate surge algo. Es así, y así tiene que marchar. Y al que le guste bien, y al que no le guste, casta, al purgatorio de la casta. Con un agregado último ahora, que es: los traidores son los que estaban con él y se han ido. Eso no tienen el beneficio de volver a convertirse, eso ya está. Eso está en el infierno directamente. Bueno, estamos ante un experimento sin precedentes. Es un experimento social de Milei. Un experimento social de Milei, donde la sociedad argentina es el conejillo de Indias. Usted lo escucha a Milei en su reportaje de ayer y él hace una serie de previsiones o traza una hoja de ruta de qué va a pasar, de cuánta es la base monetaria, una serie de, en toda esa jerga económica, para especialistas, lo explica y dice: bueno, tenemos que pasar esto y vamos a arribar a la tierra prometida. Es un experimento social que no tiene ningún precedente en este tipo, acá en el país, o sea, o en este estilo, digamos. Aunque podemos reconocer en la historia otros intentos de experimentos sociales, algunos exitosos, o en realidad ninguno exitoso, todo terminó mal. ¿Qué era el estalinismo, digamos, en Unión Soviética? Un experimento social. Era acomodar la sociedad a la idea que yo tengo en la cabeza. Me formo una idea en la cabeza de cómo tienen que ser las cosas y acomodo a la sociedad, por lo general brutalmente, a esa idea. Es al revés, digamos. No soy yo el que me tengo que adaptar a lo que la sociedad es, sino que la sociedad se tiene que adaptar a lo que yo pienso que es la perfección. Esto es. Este es el experimento Milei, que está en marcha. Y en ese experimento está haciendo volar todo el sistema institucional, desacreditando todo el sistema institucional. El nazismo era un experimento social. Yo no quiero decir que ni que Milei sea comunista, ni que sea nazi, ni que sea, no digo eso. Digo experimentos sociales. Esta idea de que la sociedad se puede acomodar a una teoría. Bueno, de Milei es una teoría que él ejerce como dogma, aplica como dogma a cualquier costo, con un criterio de orden religioso, donde no importa cómo salga, no importa que se caiga la ley ómnibus, no importa lo que piense Costello, lo que piense Paola, lo que piense Varela, lo que piense el Parlamento, lo que piense los gobernadores. ¿Por qué? Porque la verdad es esta teoría. Y se va a terminar imponiendo la semana que viene, el año que viene, dentro de 10 años, dentro de 45, o en el fin de los tiempos. Esto es una religión. Y así actúa el señor presidente. Hay que esperar nada más. Así actúa. Bueno, en 15 años, dice que como se ha caído la ley ómnibus, lo que iba a acontecer para que la Argentina sea potencia en 7 años, ahora vamos a tener que esperar 15. Y después 45. O sea, lo que yo veo acá es que Milei no teme al fracaso. El fracaso, el sacrificio personal es una de las alternativas, porque él está luchando por la verdad. El problema es que la arrastra toda la sociedad argentina detrás de eso. Y está dinamitando todo el sistema institucional.
El Congreso, el 1 de marzo, tiene que hablar, no sé qué va a volver a hablar de espalda al Congreso. Bueno, eso se dice, ¿no? Cuando va a ir el jefe de gabinete, también tiene que presentar su informe al Congreso. ¿Cómo hace? No sé. Está peleado con todos los gobernadores. Hay reclamos, está Yarlora, el más visible, el que está como acaudillando. No hay una estrategia común todavía de los gobernadores, pero es como el que más emerge, digamos, el que más se nota, Yarlora, porque aparte lo ha seleccionado Milei como enemigo, pero está Puyaro, el gobernador de Salta ya ha hecho sus apreciaciones al respecto, más allá de las posiciones claramente antagónicas desde un principio que tenían, por ejemplo, gobernadores como Kicillof o como el riojano Ricardo Quintela. Ahora se sumaron reclamos de gobernadores de la Patagonia por el tema del subsidio al transporte, que lo ha recortado, por el tema del FONIT. Otros dos gobernadores plantearon por el tema energético. Bueno, se sumaron los intendentes también, ¿no? Bueno, los poderes territoriales están empezando a reaccionar porque hay una avanzada evidente del Poder Ejecutivo Nacional sobre prerrogativas que son propias de las provincias. Y la estrategia seleccionada es el de financiamiento. Es el de financiamiento con este criterio. Los gobernadores son ladrones, los legisladores que se me oponen son todos ladrones, todos coimeros, son traidores. Los desfinancio porque son parásitos. Uno podría preguntarse qué sería del Estado Nacional, por ejemplo, sin la soja de Córdoba o de Santa Fe. Pregunto. O sin el petróleo del interior, sin los recursos mineros del interior, sin el IVA que paga el interior también. O sea, en el fondo del camino hay una disolución del país. ¿Dónde va a haber Estado? Porque él dice, bueno, son federales, arréglese usted con el tema de la educación. Un momentito. Hay que ver cómo se ejecuta, cómo se gestiona este pase. Momento muy incierto, Costello, que amerita, no sabemos qué va a pasar. Ya Milei habla del club del helicóptero, que están esperando que yo me caiga, que hay una conspiración, y conviene ir marcando estos puntos. Ir marcando estos puntos. Cuando Milei empezó a surgir, se señalaron algunas similitudes con otros personajes de la política internacional, con otros fenómenos outsiders. Trump, por ejemplo. Donald Trump y Bolsonaro eran los ejemplos más recurridos. Nosotros acá, en su programa, señalamos algunas diferencias. Por ejemplo, que Trump había ganado, previo a la presidencia, la interna del Partido Republicano, la primaria del Partido Republicano, y que Bolsonaro venía también de una institución política. Tenía una carrera, había sido legislador, digamos que eran outsiders porque tenían un discurso antisistema, pero surgían de instituciones de ese sistema. Bueno, Milei es una diferencia central. Milei es un fenómeno que irrumpe totalmente desde afuera del sistema político. Viene de los paneles televisivos, viene Milei. Sí, sí. Del stand-up viene Milei. Y sin tal. Es una diferencia. Ahora hay similitudes. Y esas similitudes quiero, para cerrar hoy, esta primera columna, señalarla porque marcan un sendero, una orientación que es indeseable. Utilización, desacreditación brutal de cualquier, ni enemigo, digamos, adversario, de cualquier divergencia brutal. Trump y Bolsonaro hacían lo mismo. Utilización para eso de las redes sociales, fundamentalmente el Twitter. Erosiona la credibilidad del sistema. Porque dice, mira, este sistema es corrupto. No me cabe ninguna duda de que hay un problema de corrupción serio en Argentina. Pero mire, dice, el sistema es corrupto en general, no identifica, no hay denuncias penales, por ejemplo, de esta corrupción que dice de los fondos fiduciarios. Bueno, no dice, mire, el señor Varela se está robando una plata. Él dice en general, tira el bolero.
desacreditación del sistema. Hay cajas negras, dijo. Recordemos, evidentemente la hay. Bueno, señale, las desactive. Pero está desacreditando el sistema en general, no en la caja negra. El sistema en general, todo el sistema es una caja negra para él. Curiosamente hay cajas negras que no se tocan, ¿no? El régimen industrial de Tierra del Fuego que beneficia al primo de su ministro de Economía, Toto Caputo, eso no es caja negra. Eso no se ha tocado en la ley Ómnibus ni se tocó en el DNU. Eso se mantiene. Es un sistema que monta artefactos, dispositivos informáticos, teléfonos celulares sobre todo, y los vende en el país, en el mercado cautivo, porque se aplican derechos de importación muy altos a los del exterior. Entonces usted está pagando el celular mucho más caro que paguen en el exterior. ¿Por qué? Para beneficiar a esa banda, donde está el primo de Luis Toto Caputo. Y ese régimen nadie dice nada. O sea, no que nadie dice nada, Milei no dice nada. Ese ya no es caja negra. ¿Por qué? Bueno, porque Luis Toto Caputo no es casta. Ya se ha convertido en Milei y está muy activo en el Twitter. Digamos, es como decir el general. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Pero marco todos estos elementos de cómo se está conduciendo Milei, porque son muy similares a los que utilizaron Trump y Bolsonaro. Utilizaron y utilizan Trump y Bolsonaro. Digamos, la brutalidad, ese estilo agresivo, iracundo, antisistema, desacreditación en general. Seleccionar a algún personaje, como hacen con Lali Espósito, por ejemplo, Milei, para demonizarlo, para execrarlo. Lali Depósito. Lali Depósito, que le dijo anoche. Twitter, condena por Twitter. Trolls que salen a avalar esas condenas. Cuando fueron las elecciones de primera vuelta, ¿usted se acuerda que hubo y circuló la versión, incluso en las PASO, de que le habían hecho fraude? Sí. De que le habían hecho fraude, de que bueno, que había presentaciones, que las urnas, que mientras traía gendarmería, bueno, eso quedó en nada, pero se hizo la acusación para poner en duda la elección. Bueno. 6 de enero de 2021. ¿Qué pasó el 6 de enero de 2021? Toma del Capitolio en los Estados Unidos. Sí. Donald Trump pierde las elecciones con el actual presidente Joe Biden y se precipitan grupos insurgentes, partidarios de Trump, sobre el Capitolio cuando se estaban ratificando los votos que le daban la victoria a Biden, al demócrata Biden. 6 de enero del 21. ¿Qué precedió todo esto? Intensísima campaña por Twitter y por las redes sociales, poniendo en duda el sistema electoral y diciendo que estaba en peligro el país. No se utilizaba la palabra casta. Diciendo, ahí están los políticos haciendo sus arreglos. Toma del Capitolio, hubo muertos. Y hubo un operativo de gente de Trump y del propio Trump instigando esa manifestación para tomar el Capitolio. 6 de enero del año 2021. Más cerca en el tiempo, 8 de enero del 2023, asalto a la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, tras la victoria de Luis Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. Previo a eso, Bolsonaro había hecho lo mismo. Había puesto en duda el sistema electoral de Brasil, diciendo que era trucho, que era vulnerable a fraudes. Una campaña muy intensa por las redes sociales. Y terminó en ese intento de golpe en Brasilia, con la avanzada sobre la Plaza de los Tres Poderes de esa ciudad de la capital brasileña. Digo, tomemos nota de todas estas cosas que pasan.
Porque si no después decimos, qué sorpresa, y no es ninguna sorpresa. Acá hay síntomas claros de un modus operandi. Jair Bolsonaro en este momento es objeto de un proceso judicial abierto por el Supremo Tribunal Federal de Brasil en su contra por conspirar para un golpe de Estado para mantenerse él en el poder cuando perdió ante Lula. Fue una elección muy reñida, muy reñida. Cabe señalar un detalle. Pese a todo esto, tanto Trump como Bolsonaro mantienen altos grados de popularidad. No estoy diciendo que no tengan popularidad. La tienen. Además, Trump parece que va a ser presidente de nuevo en los Estados Unidos. Digamos, el sistema no puede neutralizarlos del todo, la gente los apoya. Pero tienen estos métodos. Bolsonaro está sometido a proceso en Brasil. Vamos a ver cómo le va. En ese proceso contra Bolsonaro está involucrado un señor que se llama Fernando Cerimedo, experto en marketing digital y uno de los cerebros de la campaña política de Javier Milei. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.